Entonces ahorita son con 37, si no me equivoco. Entonces nos veríamos a las 8 para terminar en una horita, ¿ya? Listo, entonces, estimados chicos, para mí, como digo, es un gusto estar con ustedes y a las 8 vamos a hacer un pequeño forito para hablar sobre esta escuela, ¿no? Una pausa activa entonces desde ahora. Gracias por su atención. Gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego, buen provecho. Hasta luego. Sobre lo que era el funcionalismo. Bueno, al hablar nosotros de este funcionalismo, estamos hablando de una evolución prácticamente que desde el estructuralismo, ¿no? En un momento, como les había manifestado, no se pensaba que el funcionalismo simplemente viene a ser una continuidad del estructuralismo, pero posteriormente a ello nos dicen, no es nada así, no hay nada que ver en este sentido, sino que el funcionalismo es otra cosa, sí, es otro punto, y por lo tanto no, obviamente tiene que pasar por otro tipo de procesos y demás. Por lo tanto, el funcionalismo no, prácticamente es otra cosa, ¿no? Muy bien. ¿A qué se hace referencia todos estos puntos, ¿no? ¿Cuál era el aspecto fundamental del funcionalismo? ¿A qué se direccionaba este funcionalismo? A ver, alguien que me pueda comentar. ¿Qué trabajo hacía el funcionalismo? Volumen, Damián, estoy en clases. Yo quería hacer y estaba durmiendo. ¿Y qué chucha quieres que...? Ya se ve por ahí algo. No vi bien, no desactivé a tiempo el audio. A ver, vamos. Vamos entonces, ¿quién quiere compartir esta idea? A ver, ¿a qué se hace referencia el funcionalismo? ¿Cuál es uno de los aportes? A ver, Nelly, por favor. El funcionalismo estudia los mecanismos para adaptarse en el medio. Ya estudia los procesos de por qué nos adaptamos al medio, ¿no es cierto? ¿Qué más estudia el funcionalismo? A ver, tenga la bondad, Eliana. Que permite analizar los procesos para satisfacer necesidades, que podría ser la parte de adaptarse al entorno. Sí, muy bien. O sea, ellos vienen a decir, a ver, a mí no me importa, no me interesa mucho que vamos un pedacito de por acá, otro pedacito para formar en este caso la concepción del pensamiento humano, ¿no? Sino que más bien ellos se interesan por ver esta fluctuación, digamos así, cuáles vienen a ser lo que originó en sí esta corriente de conducta. ¿Cuáles eran los precursores? ¿Quiénes eran estas personas quien impulsaron al funcionalismo como tal? A ver, Yuri. William James, ¿Ya? Dewey, Harvey Carr, and James Angel. Muy bien. Angel, que en un principio él decía, no, hacer una continuidad nada más, ¿no? Pero luego ya se da cuenta que no es así, que ya es totalmente diferente. 3 años le tomó darse cuenta que no era una continuidad. En el caso de Dewey, ¿qué aportes él nos entrega a lo que ahora nosotros conocemos como educación? A ver, ¿quién me ayuda con esto? Dewey, ¿qué nos entrega Dewey? A ver, Dewey dice que él nos habla del principio de la conducta humana a través del aprendizaje. Sí. Él nos habla ya de la psicología de la educación en sí, del ciclo del aprendizaje de Cole. ¿Sí? También nos dice que va anclando ideas del aprender, haciendo, ya permitiendo
la motivación, por ejemplo, dentro del aprendizaje. Ajá. Es Miren, lo o que sea, le entendí. claro, en una primera instancia ellos nos hablaban, ¿no? Del ciclo de aprendizaje, digamos, de Dewey vendría a ser, ¿no? Ya Kolb le dio su toque, ¿no? Kolb ya le modificó, le puso unas cositas más por ahí, pero el principio básico partía de Dewey. Eliana, a ver, ¿qué nos dices tú? Bueno, Dewey decía que el aprendizaje debe ser centrado en el estudiante, que el docente es quien debe generar acciones que generen aprendizaje, ¿no es cierto? Y también que el estudiante debe tener un rol activo en la educación. Ajá, el estudiante debe tener un rol activo, él es el protagonista. Como digo, luego o sea, bueno, a través del estudio, ¿no? Que ellos tienen, ¿no? Pero luego podemos ver que se vira un poco esta ideología con el conductismo como tal, ¿no? Pero está perfecta ese pensamiento. ¿Qué pasaba en este ciclo de aprendizaje que Dewey nos daba? Porque luego se apunta a un aprendizaje ya vicario, ¿no? Pero ¿de qué se trataba estos ciclos de aprendizaje? ¿Cómo era su metodología de aprender? A ver, Jenny, por favor. Doctor, una pregunta antes de responder. Doctor, entonces estaríamos diciendo que Dewey, él es el que crea el método ERCA. El método ERCA. O sea, ya que el ciclo de aprendizaje, o sea, menciona que es experiencia, reflexión, conceptualización, aplicación. Claro. ¿O estoy equivocada? Claro, pero él en sus inicios, pues, o sea, él le da en sus pañales, como así decirlo, ¿no? O sea, él da sus primeros fundamentos para que luego estas metodologías actuales funcionen. O sea, él porque él da el origen a través de los pensamientos educativos, del proceso del aprendizaje. Por ejemplo, él da el origen del aprendizaje constructivista, por ejemplo. Entonces, él da sus principios, sus fundamentos. Obviamente que después los autores ya lo hacen a su modo, a su método, a su perspectiva, a su horizonte y todo, ¿no? Pero en sus bases, en sus ideales es él. Ajá, es John Dewey. Pero esto también surge como una explicación para la experiencia humana. Recordarán que el ciclo avanza, ¿no? Y luego nosotros vamos a tener ya automáticamente una experiencia como decir, de una práctica con la experiencia, se viene a asociar estas dos, como un mecanismo ¿cómo les diría? Como una explicación a las conductas humanas. Eso quiere decir que el individuo no pasa otra vez del ciclo, sino que ya simplemente ve y lo hace. O sea, era como una explicación por ahí, pero también, obviamente, es tomado para la psicología del aprendizaje. Ajá. Claro, él da los fundamentos. A ver, Eliana, por favor. Bueno, usted dice la pregunta que cómo funciona el ciclo de aprendizaje. Ajá. Entonces, primero va de una experiencia, ¿verdad? A partir de esa experiencia reflexiona, crea conceptos y pues bueno, ahí ya interiorizan y ya lo puede aplicar para una próxima ocasión. Así funciona. Creo. Claro, o sea, aquí ve el proceso, ¿no? Como tal, va todo el proceso en sí. Y finalmente, pues, ya tenemos la parte de la práctica, por así decirlo, la experimentación. Pero como ustedes saben, ¿no? Como yo les decía, ¿no? El humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra. Otra vez vamos por el mismo ciclo y a veces no estamos otra vez que aprendemos y aprendemos en ese mismo ciclo, hablo del aspecto de vida, ¿no? Ya nos dicen, no hagas eso, no está bien, y otra vez, vamos otra. En nuestro inconsciente decimos, no, sí ha de estar bien, ahora sí me sale, ¿no? Ahora sí, y otra vez, démosle otra oportunidad, esta vez si no falla, otra vez vamos por el ciclo y terminamos mal. Según los estudios de Dewey nos dice que una vez que, es que él nos da el ejemplo de la serpiente, ¿no? Si la serpiente ya te muerde, tú te acercaste, le observaste a la serpiente, estás en esta idea que muerde o no muerde, y en la conceptualización te mordió, en la experimentación dices, ya no me acerco otra vez, pues, o sea, ya sí muerde.
y ya te queda la experiencia. Entonces, ya está ahí nexo lo que es la experiencia con la parte experimental, ¿sí? Unidos. Pero en este caso, si nosotros, el aprendizaje, no sé, tal vez no se fundamentó bien o otra vez vamos por ahí mismo. Muy bien. Entonces, miren, en el caso de estos autores, es muy importante el conocer justamente que Dewey y, ¿cómo se llama? El otro autor fue William James, dan su fundamento a partir de la función que tiene la persona, ¿sí? Y eso también es algo muy importante recalcar, si en el estructuralismo, y incluso aunque aquí se fundamentan más los test psicológicos, pero en un inicio ya estaban orientados hacia la estructura de la persona. Eso quería decir que en función de la estructura como tal, cómo iba a ser el diseño de la persona, pues así tenía que direccionarse a lo que era el trabajo, lo que eran los estudios, y todo ya estaba direccionado para ello. Obviamente que en el conductismo como que un poco se va firmando lo que tenía como origen esos test, pero pues en el funcionalismo era la idea que más vale la persona por lo que puede hacer, por lo que se puede desenvolver, con la adaptación que se puede lograr, y no simplemente por la estructura que tiene el individuo o sus partes psicológicas, por así decirlo, ¿no? Muy bien, entonces miren, tenemos el funcionalismo como tal. Muy bien. Vamos entonces con otra escuelita que es muy importante, que es se me fue, acá estamos, que es el conductismo. ¿Sí? El conductismo. Bueno, el conductismo parte el conductismo como tal, verán, ya. ¿Por qué nace en sí el conductismo? La idea que una persona tenga simplemente una motivación, así nomás que desde el aspecto interno del individuo, como que no convence, digamos así, Recording in progress. No convence mucho a los psicólogos de la época. Es por eso que nace esta escuela del conductismo de la mano de Watson, justamente, ¿no? Nace de la mano de Watson. Obviamente de la Universidad de Chicago también, miren acá, Dewey también estaba por la Universidad de Chicago y ahora Watson también por la Universidad de Chicago. Entonces aquí se fundamenta que la conducta a través del arco reflejo, que también nos decía en la escuela anterior, esto va a producir que una persona tenga entre mayor estímulo, mayor respuesta. Pero antes de esta escuela no hubiese sido nada sin el pensamiento, obviamente, de Iván Pavlov, ¿sí? Iván Petronovich Pavlov. En el caso de Iván Pavlov, él da una escuela, ¿cómo decir? Tenemos al funcionalismo acá, ¿no? Estamos hablando en América, porque recordarán, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de Gunt. Gunt, juntamente con Tishner, están haciendo su escuela, sus fundamentos, fundan la primera laboratorio y demás, pero Tishner viaja a América y aquí se desarrolla, en cambio, el aspecto educativo, ¿sí? Acá en la Universidad de Chicago, Dewey, juntamente con Adler, con James, empiezan a dar sus puntos de vista, sus criterios y demás, y empiezan a dar el punto de la función de la persona. Pero aquí le contradicen compañeros, como decir así, de la misma universidad, contradicen un poco esta teoría y empiezan a decir que la conducta entonces es lo importante. ¿Qué motivación? ¿Qué hablamos de la construcción? Nada, aquí depende mucho de la motivación humana. Pero para eso se basan en los estudios está fundamentado en los estudios de Iván Petronovich Pavlov, en el cual
el funcionalismo tenemos acá, el estructuralismo, el conductismo tenemos acá, y en la mitad hay una línea muy fina que hablamos de la fenomenología, ¿sí? Entonces, esta fenomenología fue fundamentada, en cambio, por el médico ruso, Pavlov, el cual nos viene a decir que él era un médico que realizaba experimentos justamente en animales. Él era como gastroenterólogo, en la cual acá obviamente hizo sus estudios tanto en Rusia, tanto en Alemania, ¿sí? Entonces aquí empieza a dar sus postulados, sus líneas, a través de los jugos, o sea, sus estudios de los jugos gástricos, de qué pasa en este caso para triturar la comida y demás. Él utilizaba métodos experimentales para analizar justamente la fisiología intestinal y el sistema circulatorio. En un libro que es un poco de la psicología oscura, ahí manifiesta que incluso él en unos primeros indicios, o como él era médico obviamente, trataba de medir la cantidad de jugos gástricos que un animal segrega frente a una comida. Entonces aquí utilizaba como un tipo de aparatitos de que se le ponía al animal en el estómago para tratar de medir, pero se moría. Entonces por eso empezó a medir lo que sería la salivación. Entonces, le presentaban al animalito cierto, la carne, por ejemplo, por ahí los que tenemos de algún animal, por ejemplo, a mí me gustan mucho los gatos. Entonces, por ejemplo, yo a mi gato, mi gato molesta mucho en la mañana, por ejemplo, pasa durmiendo todo el día y en la noche mi gato empieza a molestar, entonces empieza a molestar, empieza a raspar, empieza a subirse por todo lado. A punto de condicionamiento, pues ya controlado un poco esa conducta, pero en la mañana específicamente mi gato empieza a pedirme alimentación. Él escucha la funda de la comida, ¿no? O si no, ya suena en su plato el caer de las croquetas e inmediatamente se empieza a ver gotitas de saliva que empieza a salir por su boca, ¿sí? Entonces, lo que hacía aquí Pavlov es justamente que le ponía aquí como un tipo de un tipo arnés, como tipo recolector, y acá como un tubo empezaba a medir, o sea, le ponía de esta manera más o menos, y acá empezaba a medir justamente todo lo que le caía en el tubo, que era prácticamente la salivación, y empezaba a medir la cantidad de saliva que el animal empieza a segregar cuando se le presenta comida. Entonces acá él era un médico muy reconocido, ¿no? Por esta fisiología del sistema aparato digestivo, sistema nervioso y corazón, hasta tal punto que él logra tener un premio Nobel por el experimento que él empieza a desarrollar, justamente por esto del principio condicionado del su perito. Entonces él empieza a ver, tenemos ahí el perito de Pavlov, ¿no? El experimento de Pavlov, en la cual aquí le sujetaban, le presentaban el plato de comida, le segregaba justamente el líquido, le medían cuánta saliva en este caso iba a segregar, pero también aquí empezaban a medir cuando la comida no estaba presente. Entonces, ¿cómo es que la comida no está presente, pero el perro también empieza a salivar? Y era a través de los diferentes estímulos. O sea, le hacían sonar tal vez la funda, le hacían sonar el diapasón, le hacían sonar una campana, e inmediatamente el perro empezaba a salivar, ¿sí? Como empezaba a salivar, obviamente parecía la misma cantidad de saliva con la comida y la misma cantidad de saliva con la presentación de la campana. Entonces, iba a ser una relación aquí pareja, ¿no? Una correlación bastante pareja. Y obviamente era porque en un lado era una comida total, pura, una carne se le daba, y acá obviamente ya era un estímulo condicionado. Y para este tipo se dieron cuenta que hay un estímulo-respuesta. Estímulo la carne, respuesta existe la salivación. Pero si es que a este tipo de estímulos añadimos algún estímulo neutro adicional, como en este caso viene a ser la campana, el sonido, la funda, el diapasón, el sonido de la puerta, algo, inmediatamente se viene a condicionar. Por ejemplo, el perito, cuando usted llega a casa, si es que tiene una mascota, ¿no? Se ha dado cuenta que usted puede estar entrando y solo sonó la puerta y el perro ya empezó a alterarse, pero si ni siquiera lo vio.
Sí, ni siquiera lo vio, o sea, no hay un estímulo que usted sería su estímulo, ¿no? Pero no hay el estímulo físico, sin embargo, el perro ya empezó a saltar, porque reconoció tal vez cómo abre la puerta, cómo... Entonces, el perro se condicionó frente a ello. En el caso de mi gato, por ejemplo, que yo tengo, él escucha la funda de la comida y empieza a saltar, me empieza a maullar, me empieza inmediatamente a mordisquear inclusive, porque necesita, como decir, ya su alimentación, no necesita ya su alimento. Obviamente que para ello empieza a generar aquí dos tipos de estímulo prácticamente, que viene a ser el estímulo incondicionado, estímulo condicionado como tal. Entonces tenemos que un estímulo incondicionado me va a generar una respuesta incondicionada. En este caso, si el perrito viene a originarse, por ejemplo, nosotros tenemos acá la carne, le presentamos aquí la carne, el perrito automáticamente, ¿qué hace? Existe la salivación del perro, ¿no es cierto? Eso es algo, incluso en nosotros mismos se produce este tipo de estímulo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos, pero muertos de hambre, no literalmente, cuando ya llegamos tal vez a casa o cuando ya es hora de comer, estamos, pero que salivamos, ¿no? Estamos entrando a la casa y empieza un olor de, como no sé, los olores más escandalosos, por ejemplo, es una fritada, es un olor bien escandaloso, ¿no? Estamos entrando a la casa y percibimos ese olor y se nos va la salivación, ¿sí? Estamos, pero llegamos a la casa y el olor se agudiza un poco más. Y mientras más es el olor, más se puede producir la salivación porque es un estímulo-respuesta, ¿ya? Aquí en el caso del experimento de Pavlov nos viene a decir que si agregamos un estímulo neutro, esto es de tipo fisiológico de repente, ¿no? Es una respuesta de tipo biológico, vendría a ser, de tipo biológico, ¿sí? Entonces aquí agregamos un estímulo neutro, como por ejemplo, puede ser cualquier cosa puede ser inanimada, cualquier cosa que encontremos en el ambiente, como por ejemplo, una campana, ¿sí? Originamos el sonido de una campana, el sonido de pero tiene que ser solo un estímulo discriminativo, ¿no? El sonido de una campana, el sonido de un martillo, el sonido de cualquier cosa, ¿sí? El sonido del carro, el sonido de las llaves, el sonido de la funda, ¿sí? Inmediatamente se va a producir este mismo estímulo neutro que nosotros tenemos acá, se convierte en un estímulo condicionado para que me origine una respuesta condicionada, ¿sí? Entonces, este mismo estímulo neutro que nosotros tenemos aquí se va a convertir en el estímulo condicionado, ¿ya? Por lo tanto, ahora, el sonido de la campana va a ser nuestro estímulo condicionado, va a ser el mismo prácticamente, pero me va a producir la misma respuesta que va a ser la salivación. Eso es lo que pudo comprobar Pavlov. Si eso es lo que pudo comprobar Pavlov. Me origina, obviamente, la misma respuesta condicionada como tal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos tres momentos. Tenemos tres momentos claves. El antes de la conducta, el durante, que viene a ser ya cuando añado este estímulo condicionado, ¿sí? Y el después, ya cuando el animalito o la persona, porque esto se aplica para personas, ya está condicionado. Ya tenemos un antes, un durante y un después. ¿Cómo le hacemos en el durante? Cuando el perrito va, si el perrito va o viene donde nosotros, le damos la comida, inmediatamente le ponemos ahí la comidita al perro, pero le hacemos sonar la campana. ¿Sí? Otra vez la comida, le hacemos sonar la campana. Otra vez la comida, le hacemos, ese es el durante, ¿no? Y después solo ya le quitamos la comida y solo le hacemos sonar la campanita, inmediatamente el perro va a salivar, ¿sí? Y según los estudios de Pavlov nos dice que viene a recolectar la misma cantidad de salivación con la campana y con la carne presente,
con el polvo, como tipo polvo de carne, sabían darle al animalito, ¿no? Y aquí tenemos el mismo hecho. Entonces nosotros tenemos aquí que esto viene a ser el principio de la reflexología, para lo que incluso con el cual fue un aporte muy fundamental para lo que nosotros tenemos después, para el conductismo, y en este caso para el premio que se ganó Iván Pavlov. Imagínense, ¿no? Se ganó con esto el premio como tal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan de esto? ¿Alguna pregunta? Tal vez los chicos, algunos están recordando, si no es un tema nuevo para otros, ¿sí? Es muy interesante este tema, ¿no? Ese es como decir, el abrebocas, esto de la reflexología es el abrebocas para después el conductismo como tal. Entonces, vamos a dar otros ejemplos. Suponiendo que nosotros tenemos un estímulo incondicionado, me va a originar una respuesta incondicionada. Pero si es que a esto sumamos un estímulo neutro, cualquier estímulo que sea, y esto se refuerza. Ay, caramba. Ya, esto se refuerza. ¿Dónde está el lápiz? Ya, aquí está el lápiz. Si esto se refuerza, vamos a tener que se transforme en un estímulo condicionado y me da una respuesta condicional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, tenemos como estímulo incondicionado, tenemos a ver, podría ser a ver, pensemos acá en uno que sea de la vida cotidiana. Ya, la campana del recreo. Ya, el recreo me da felicidad. Soy feliz en un recreo, ¿no es cierto? Cuando dice recreo el profe, ¡ay, qué felicidad! Y tenemos aquel estímulo neutro que viene a ser la campana del recreo. ¿Se dan cuenta que manejamos en función de algo biológico, de respuestas tal vez fisiológicas que viene a ser la felicidad, la tristeza, la salivación? Son ese tipo de respuestas, ¿no? Son como respuestas más físicas, algo más biológico que podemos tener. Por lo tanto, este mismo estímulo neutro se viene a transformar en un estímulo condicionante. ¿Ya? Por lo tanto, aquí podríamos decir que la campana me produce felicidad. ¿Sí? Entonces, el mismo estímulo neutro que nosotros tenemos acá se transformó en mi estímulo condicionante y la misma respuesta incondicionada luego ya se vuelve en una respuesta condicionante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengamos? ¿Ya? Vamos entonces a realizar, a ver, en este momentito hagamos un ejemplito, 5 minutos damos y hacemos un ejemplito de esto, ¿ya? 5 minutitos, hagamos un ejemplo de cómo podríamos condicionar. Tal vez ahorita está, mire, acá está de un perrito, acá está en el caso de nosotros, de un humano, por eso era una de las principales críticas. Nos decían, ¿cómo podemos aplicar una teoría que viene a ser para animales a humanos? Y eso tiene toda la razón, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser? Por lo tanto, aquí ya viene a ser un punto de vista, como decir, que criticó. Por lo tanto, vamos ahorita a hacer unos 5 minutitos, un ejemplo, y ustedes para ver si es que tenemos la idea, si es que la atrapamos a esta idea, ya un ejemplo cualquiera, cuando estamos condicionados.
Hay varios ejemplos de condicionamiento, como por ejemplo cuando hay la luz roja del semáforo, cuando hay un olor, cuando hay una canción, hay un vallenatico por ahí que nos abre vena, no sé, hay muchas cosas que estamos condicionados, inmediatamente se presenta el estímulo y nosotros nos condicionamos, pero queremos descifrar esta ingeniería de la conducta. ¿Ya? Entonces, unos 5 minutitos y hacemos un ejercicio y ahí me van diciendo para ir copiando acá, ¿ya? 5 minutitos.
A ver, vamos entonces a chequear cómo está este proceso de condicionamiento. Y luego, obviamente, ya en el caso del conductismo, a esto lo llamaron como un condicionamiento clásico, ¿no? Que ya prácticamente viene a darnos un conductismo radical en el caso obviamente que esto era el experimento de Pavlov, ¿no? Esto era un condicionamiento netamente, no un condicionamiento clásico, pero en las manos de Watson ya era un condicionamiento clásico radical, justamente, ¿no? O sea, ya vino a tener ya su propio postulado, digamos, su propia línea, basados obviamente acá, pero en el caso de Watson y en el conductismo hablando, ¿no? Él sacó un libro que se llama La psicología tal como lo vio un conductista, si no me equivoco, ¿no? Así se titulaba el libro, y con eso, chuta, dio a luz del conductismo, o sea, con eso ya se arrojó el conductismo, ¿sí? Pero obviamente estos eran los postulados, ¿sí? Estos eran los inicios del conductismo, obviamente tomados de Pavlov, que se estudió en Alemania. Muy bien, entonces, a ver, ¿quién me ayuda con un ejemplito de lo que tenemos acá, de lo que es el condicionamiento? A ver, Camila, por favor. Tengo una pregunta. ¿Podría ser como parte de condicionamiento el hecho que tengamos, por ejemplo, el teléfono con sonido y que cada vez que llega el mensaje, lo que sea, automáticamente regresamos a ver? Claro, 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 eso es un condicionamiento. A ver, hagámosle lo del teléfono. Suponiendo, el estímulo incondicionado es, por eso Pavlov decía, ¿no? Pavlov decía, si tú tienes una foto de tu ser querido, de tu amado, de tu amada, y cuando miras la foto, sudas, tu corazón se palpita fuertemente y como que se te va la razón, pues no estás enamorado, estás condicionado. Entonces algo por ahí va, ¿no? Entonces hagámoslo del teléfono. Entonces sería el estímulo incondicionado es el chico, ¿no? Sería el chico, el chico viene a ser el estímulo incondicionado. ¿Qué respuesta me produce este chico? 1000 respuestas, pero de esas escojamos solo una. Por ejemplo, me produce suspiros, me produce un poco de taquicardia, me produce sudoración, me produce, no sé, se me enrojecen los cachetes, sudoración, pongamos. Y a esto le agregamos un sonidito especial en el teléfono. Es decir, cada vez que el sujeto llame, que el sujeto me manda un mensaje, un WhatsApp, suena algo diferente. Si es un sonido solo para él, ¿ya? Entonces aquí escribimos el sonido del teléfono especial. Sonido especial. Finalmente, esto pasa muchas veces, cada vez que lo veo, cada vez que nos escribimos, cada vez se va asociando, y después tenemos que este sonido del teléfono, este sonido especial del teléfono, me va produciendo una sudoración, un enrojecimiento, un rubor, ¿sí? Y voilà, estás condicionado, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos con otro ejemplito. A ver, ayúdame, Jenny, ¿cuál es tu ejemplo que tienes por ahí? Doctor, tengo dos ejemplos, bueno, esperemos. A ver, dale. A ver, vamos doctor, menciono la cebolla paiteña. Por lo general, a todas las personas cuando cortan la cebolla paiteña, pica y por lo general hace lagrimear, como que llorar. Ese puede ser un estímulo incondicionado. Igual sucede en el limón. Cuando las personas vemos, por ejemplo, que una persona esté comiendo limón, la saliva puede ser un estímulo incondicionado. ¿El limón? El limón, claro. Entonces, ¿cómo le conceptualizaríamos? A ver. Cebolla. Se me fue aquí. Cebolla. Ya, ¿qué me produce la cebolla? Lágrima. Sí. Lágrimas, ¿no es cierto?
Si es que en este caso asociamos con un estímulo neutro, o sea, cada vez que te presento la cebolla, eso es cruel, pero miren, eso sería un poco cruel, ¿no? Cada vez que te presento la cebolla ahí cortada y te hago que le huelas y todo, tengo que enseguida presentarte otro estímulo incondicionado, como por ejemplo puede ser un chasquido, puede ser una campana, puede ser un diapasón, algo, ¿no? Puede ser, yo que sé, un chasquido de dedos podemos poner, ¿no? Un chasquido de dedos. Ahora, cada vez que yo haga el chasquido de dedos, vas a empezar a llorar. Lloras, hay lágrimas. Miren, eso es un ataque psicológico, acabamos de inventarnos ahorita. Hay un ataque psicológico, hay un ataque conductual psicológico. Y eso, verán, ustedes han visto la película de, ¿cómo se llama? De los Juegos del Hambre. No sé, por ahí, ya voy a buscar una parte, ya me entro al Netflix, ¿no? Para verle eso de los Juegos del Hambre. Hay una parte que al Pita o sea, había el Pita y la Candice Everton, ¿no? Los dos personajes. Y estaba él muy enamorado de ella, estaba perdidamente enamorado de ella. Pero después de cierto tiempo, en el Capitolio, que eran los malos, obviamente le empezaron a él a condicionar, o sea, le mostraban las fotos de la Candice y le pegaban, le ponían como unas avispas, le empezaban a picar y él empezaba a alucinar y le presentaban la foto, le presentaban la foto, le presentaban la foto. Tal fue el condicionamiento que después cuando él le vio, inmediatamente le ataca, porque ya estaba condicionado, o sea, pudo transformar ese tipo de conducta a algo que es algo bonito, puede convertirse en algo de odio, ¿no? O sea, es algo bastante fuerte es esto del condicionamiento, o sea, por eso luego en el caso de Watson lo llama como un condicionamiento radical y en el caso de Skinner lo llama como un conductismo de miedo, ¿sí? Que eso ya lo explicamos. A ver, otro ejemplo, a ver, ayúdame, Soñita, a ver. Listo, Doc. Bueno, si decimos que la respuesta condicionada es una reacción motriz o glandular frente a un estímulo artificial, bueno, yo refería esta parte como, bueno, en un baile en grupo, utilizamos tal vez un silbato para movilizarnos, derecha, izquierda, dos sonidos, van moviéndose el grupo de acuerdo al sonido del silbato. Entonces, ahí se va ocasionando esto del tema de la respuesta condicionada de acuerdo al sonido del instrumento. Sí, entonces nosotros tenemos acá, mira, el silbato que tenemos aquí, el silbato, pero este es del estímulo neutro. Entonces vendría a ser el estímulo incondicionado vendría a ser, a ver, porque el silbato me hace que cambie la postura. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta incondicionada de eso? El no tener coordinación en los movimientos. Porque... Ya, puede ser la coordinación. Viene a ser la coordinación, viene a ser mi estímulo incondicionado. Y el estímulo incondicionado viene a ser la música. La música me produce esto de la coordinación, ¿no es cierto? Casi siempre en este caso, cuando hay el bong de la batería, sobre todo, ¿no? Ahí es cuando se hace el pie o la mano, cuando hay el bong, ¿no? De estos sonidos. Ahora, cada vez que me produce el silbato, miren, hemos transformado, en vez de presentar la música, presentamos simplemente el silbato, pero esto tiene que ser de manera controlada y me produce de manera coordinada también el silbato y esto me produce una coordinación en movimientos. Cada vez que hago ta, 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 y me produce, miren, un condicionamiento. ¿Ya? Pablo, por favor. Doctor, buenas noches. Quería preguntarle algo. No sé si este caso corresponde al clásico o al operante, pero el efecto placebo es un condicionamiento, es obvio que es un condicionamiento, pero también los medios de comunicación utilizan este condicionamiento diariamente para manipular a la gente. Entonces, en el caso del efecto placebo,
ejemplo, las vacunas. Muchas de las vacunas no son vacunas como tal, sino simplemente es un placebo que los ponen a las Claro, personas. puede ser. Entonces, no sé si este es condicionamiento clásico o es operante y dejo esa duda. En el caso de las vacunas viene a ser un operante sobre todo. ¿Por qué razón? Porque tú tienes que haberte puesto la vacuna para después sentir ya el efecto de como decir, de seguridad. Entonces, a ver, haciéndole en el caso del operante. Tú cuando presentas un deber, hiciste bien el deber, te sacas 10 y esto te produce satisfacción, ¿no es cierto? En esto de las vacunas, tú en este caso estás con miedo y todo lo demás, pero la vacuna te produce seguridad, por lo tanto, operas para que te vacunen y por eso te produce satisfacción y seguridad. Ya entonces viene a ser un tipo de operante, porque tú tuviste que accionar algo para que te sientas satisfecho, te sientas bien. Ajá. En este caso vendría a ser un estímulo positivo. No. Viene a ser un estímulo negativo, porque el estímulo negativo, ya explico eso, ¿no? Pero el estímulo negativo es que a ti te dan un cierto estímulo para quitarte una adversión. En este caso, la adversión o el aspecto negativo viene a ser que me voy a enfermar, que me voy a poner mal, que me voy a morir. Eso viene a ser como decir el pensamiento, en este caso negativo que tenemos. Te ponen el estímulo negativo que viene a ser la vacuna e inmediatamente te quitas de esos pensamientos y ahorita ya estás bien. Se supone que debes de estar ya mejor y ya se puede salir a la calle un poquito más suelto porque todos se supone que ya estamos vacunados y esas cosas, ¿no? Entonces, en este caso es un estímulo negativo como instrumento para un estímulo operante. Ajá. Muy bueno el ejemplo. Sí, gracias, doctor. Sí, muy buenazo eso ahorita que estamos del tema actual de las vacunas. Nos tuvimos que vacunar. Es como, por ejemplo, tenemos el dolor de cabeza. El dolor de cabeza así, bien fuerte, bien duro. ¿Qué tengo que operar? Me tomo una Finalin, me tomo yo que sé algo para el dolor de cabeza. Siempre que quite la adversión, que quite este aspecto negativo, se le considera como un estímulo negativo, ¿no? Entonces, no por decir estímulo negativo quiere decir que es algo malo. Simplemente a lo contrario, no quiere decir que quito la adversión. Entonces, me tomo la Finalin y me quita el dolor de cabeza. La Finalin viene a ser el estímulo negativo, justamente, ¿no? En este caso viene a ser el estímulo negativo las vacunas. Me puse la vacuna y ya me siento bien. ¿Sí? Y esto a muchos creo que nos ha pasado, ¿no? Si usted estaba con ansiedad, estaba un poco con depresión, estaba medio mal por este tema de que me voy a contagiar, me voy a morir, o sea, los pensamientos de uno son muy poderosos, ¿no? Y esto estaba gobernando nuestra vida, pero inmediatamente nos pusieron la vacuna y ya empezó como ya un poquito más soltura y ya empezó mi cuerpo a estar un poco mejor en función de estos estímulos tan fuertes que hemos estado pasando. A ver, Nelly, por favor, a ver, ¿qué tenemos? Un ejemplo también podría ser el tono de la sirena o el timbre y los muchachos salen al recreo, al receso. Ah, sí. Sí, claro. Entonces sería el timbre. Ah, no, este es parecido al que pusimos, ¿no? Timbre. Aquí vendría a ser que algo que me produce satisfacción es la culminación de la jornada de clase. Entonces sería fin de la jornada de clase. Para cortar palabras. Fin de la jornada me produce a mí satisfacción. Después solo me tocan el timbre y voy a sentir satisfacción. Miren, no, ya estoy condicionado. Es condicionamiento clásico. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos con Pablito, a ver. Pablo, estamos por ahí. Me olvidé de bajar la mano, disculpe, doctor. Ya, no te preocupes, dar que... Catherine. Buenas noches, doctor. Yo hice un ejemplo y bueno, no sé, le quería preguntar si es que necesariamente tiene que ser un objeto el estímulo incondicionado. Porque ¿Qué le tienes? Porque en el
bueno, cuando empieza esto de los estereotipos por el color de la piel, época de Luther King, veíamos que podría ser el estímulo incondicionado la violencia y la respuesta incondicionada un mecanismo de autocuidado, un mecanismo de defensa que generaría el cuerpo. El estímulo neutro yo lo consideré como el color de piel. Ya. Y luego, esto lo leía también porque decía que muchas personas actuaban porque se condicionaron y estos condicionamientos daban como resultado un prejuicio, que solo tenían ya como estímulo condicionado el color de piel y su reacción era un mecanismo de defensa, de esconderse o de correr. En esa época, ¿no? Ahora es un poco más tranquilo. Muy bien, aquí mejor pongámosle el afro, verás. Aquí le podemos hacer lo siguiente. Está muy bien contextualizado. Para ponerle así en términos de la ingeniería de la conducta, vendría a ser negro es malo. O puede ser, por ejemplo, el rojo es peligroso, porque asociamos con la sangre, ¿sí? Por eso, psicológicamente, con el color rojo como que no se escribe mucho, ¿no? Entonces, por ahí es la asociación también que se le hace. Entonces, negro es malo. Si le ponemos aquí un afroamericano y le asociamos con el afroamericano, obviamente por su color de piel y todo lo demás, después le presentamos solo al afro, podría ser, ¿no? Afroamericano vendría a ser una erección de tipo fisiológica, ¿no? Malo. Ya, entonces ahí está. Sí, ahí está la explicación, digamos, en ingeniería. De igual manera vendría a ser, o sea, lo contrario vendría a ser para el caso del blanco. Lo blanco es bueno, lo blanco es puro, lo blanco es, chuta, lo blanco es lo máximo, ¿no? Porque incluso en el duelo interpretamos eso, ¿no? Cuando se muere un ser querido, te pones de negro y eso es malo, eso es triste. Pero si es que te casas, ahí te vas de blanco, ¿no? Entonces ya es una asociación en función de los colores, de la psicología del color. Blanco es bueno, blanco es puro, blanco es de fiesta posiblemente, y aquí el estímulo neutro vendría a ser el americano común, digamos, el europeo, el no sé, y aquí vendría a ser el estímulo condicionado que el estadounidense, que el americano, que el de color blanco es bueno. Sí, y tenemos esa asociación, mire, muy bueno, no, nunca lo había pensado en función de eso que me dices, mira, qué bueno, qué buen ejemplo, ¿no? Entonces estamos asociando, siempre le asociaba con el color rojo, que era del espero de la sangre y todo eso, por eso nos ponen, pues, el semáforo rojo, si te pasaste, chuta, es peligro, ¿sí? El color rojo es peligro, el radar es en color rojo, igual esto se asocia con la sangre, ¿no? Es rojo, es peligro, entonces siempre tiende a tener esta connotación para que nosotros nos condicionemos. Y como bien lo decía por ahí una compañera, ¿no? Siempre el aspecto de esto de la radio, de la prensa, de la televisión y todo, es un juego de condicionamiento prácticamente, ¿no? Pero está ya un poquito más evolucionado eso de la tele, eso ya es con un tipo más de algo cognitivo, es algo más de cognitivo, en la cual ya se mezcla lo conductual con lo cognitivo, pero por ahí va la idea, ¿no? Entonces, miren, creo que estamos bastante claros en esto, en esto de acá, vamos a ver la hora, chuta, tengo poco tiempo. Después de esto, obviamente, y muchas gracias por sus participaciones, no les valoro mucho. Obviamente acá, en el caso de Pavlov, él nos da a nosotros, voy a cambiar acá, ya, que el estímulo incondicionado, acá ya nos dice prácticamente los elementos que nosotros tenemos, y esto es voy a borrar todo lo que tenemos aquí, porque si no, no veo nada, ya. Miren, nosotros tenemos acá los diversos tipos ya nos describe, ¿no? ¿Qué viene a ser el estímulo incondicionado, la respuesta incondicionada, el estímulo condicionado y la respuesta condicionada, que prácticamente es lo que nosotros hemos venido realizando. Y aquí se puede ver prácticamente el perito, ¿no? Como ustedes, como ya lo dijimos. Antes del condicionamiento, la comida, que es el estímulo incondicionado,
que es un estímulo obviamente discriminativo, ¿no? Que es de tipo significativo para el sujeto, es un estímulo que provoca una respuesta sola. En el experimento de Pavlov, el estímulo incondicionado era la comida, ¿no? Esto me produce, pero en este caso, esto me produce salivación, ¿no? Pero si el perrito no está condicionado o nosotros no estamos condicionados, obviamente, por ejemplo, si nos presenta a un silbato, obviamente no produce nada, ¿no? No se produce absolutamente nada. Cuando hacemos la cadena, ahí es el resultado. Cabe señalar que ya había visto una publicación justamente sobre esto del color de piel y todo, y decían los niños cuando le ven a un niño blanco, un negrito le ve a un niño blanco, le abraza, igual un niño blanquito le ve a un negrito, le abraza, o sea, no hay la maldad, por así decirlo, o este condicionamiento ya aprendido, porque todo esto es con aprendizaje, en esas personas, porque son niños, ¿no? Pero ya después, cuando ya va evolucionando el comportamiento, ahí ya cambia la cosa, porque ya empiezan los prejuicios, ya empiezan los colores, incluso el color siempre tiene que ser llevado ahorita un poco neutro, ¿no? Un color es neutro, porque antes era bien marcado un rosa para las niñas y un azul para los varones, y esto también era símbolo ya de un posible machismo y todo lo demás, incluido, miren lo que es el color, lo que son los objetos. Si es niña, la cocina; si es niña, comprarle la escobita; si es niña, el trapeador; si es niña, esto; si es varón, en cambio, los guantes de box, la pelota, o sea, ya estábamos condicionando, por así decirlo, a las personas, ¿no? Y luego, incluso yo tengo algunos, han venido algunos compañeros, ¿no? Sí, algunos pacientes también me han dicho, pero es que yo a mi hijo no le voy a permitir que coja la escoba. Yo no, o sea, tengo un ejemplo tan claro de un señor que ya era, bueno, es profesional, no es un doctor también, ya que tiene sus 55 años, 60, ¿no? Más o menos, y es bastante grandecito. Y él tiene un niño, ¿no? Un niño pequeño de unos 8 años, más o menos, de 7 años. Y él me decía, pero Dani, yo no puedo permitir que él juegue con unos muñecos, ¿no? Y él le gustaba a los niños los muñecos de colección, ¿no? Esos que hay de diferentes muñequitos de colección. Sí, esos son de nenas, esos son. Entonces, el condicionamiento en nosotros está permanente presente, ¿no? Entonces, yéndonos acá al ejemplo, cuando en este caso le asociamos el condicionamiento, es decir, le asociamos la comida, que era el estímulo incondicionado, con el silbato, que era el estímulo neutro, obviamente le asociamos, y después de un tiempo, el silbato va a ser el efecto de la comida y el perrito empezará a salivar. Lo mismo pasa, como digo, en el caso de nosotros. Parecidísimo, ¿no? Lo mismo va a pasar en nuestro caso. Esto vendría a ser un estímulo de condición 1. ¿Cuándo vendría a ser de nivel 2? Cuando ahora este mismo silbato que le está haciendo salivar al perrito, vamos a agregarle otro estímulo. Por ejemplo, ahora no simplemente vamos a hacerle con el silbato, sino le vamos a presentar ahora un color. Entonces ahora le voy a decir, le voy a sumar a esto uno de nivel 2. Voy a sumar aquí uno de nivel 2 y voy a decir cuando aparece un color rojo. Color rojo. Creo que los perritos ya van a ver el rojo. Ya voy a consultar. Ya, entonces asocio el color rojo. Después de cierto tiempo, cuando pasa de nivel 2, solo le voy a presentar el color rojo e inmediatamente el perrito empezará a salir. Sí, ya sería de nivel 2. Puede ser de nivel 3, de nivel 4, nivel 5. Todos los estímulos que usted desee. El punto de vista de aquí era, por ejemplo, cuando yo tenía este nivel, por ejemplo, cuando estamos en la psicología del miedo, cuando tenemos, por ejemplo, una adversión, por ejemplo, yo tengo miedo a las arañas, ¿sí? Y tengo tripofobia, también eso que son a las figuras. Yo no puedo ver las figuras que son como tipo panal de abeja y todo, no puedo. Yo veo, solo ahorita me imagino, no puedo.
Cuando empezamos a ver la cadena de estos niveles que hemos tenido, la cuestión es saber dónde está justamente el principio, cuál fue este principio, ¿no? De esta fobia que se originó, y obviamente a través de una desensibilización sistemática podemos irle bajando el miedo a este tipo de cosas, ¿no? Como se dice en casa de herrero, cuchillo de palo, yo no paso a ver esas imágenes, esas son las peores que yo tengo en mi caso, ¿no? Entonces, cada uno, por ejemplo, podemos tener una fobia en específico a las alturas, al encierro, a la gente. Ahorita muchos han de haber desarrollado miedo a la gente, miedo al tráfico, miedo a los grupos. Tal vez se van el otro día había visto una escena acá, y bueno, yo soy de acá de Ambato, ¿no? Entonces me fui a un centro comercial de acá, que es en el Mall de los Andes, y había entrado y una señora estaba en una pilastra y se había quedado en modo como feto, porque es una posición que regresamos con cierta protección, ¿no? Y la señora estaba y no podía subir las gradas, o sea, se bloqueó la señora. Y bueno, le estaban ayudando y todo, y uno también estaba ahí que trataba de ayudar a la señora. Entonces, miren, muchas fobias tal vez se han de haber originado a partir de esta pandemia, ¿ya? Bueno, entonces, hemos terminado, como decía, la temática del día de hoy. Hemos visto lo que es el estructuralismo, el funcionalismo y la reflexología, que prácticamente es el inicio para lo que es el conductismo, ¿sí? Así que muchas gracias por su atención a todos ustedes. Creo que a esta hora terminamos clase, ¿no? Sí, o es a las 9:30. O es ahorita. 9. 9. A las Ya. 9. Si no nos quedamos, no. Bueno, entonces un abrazo a todos a la distancia. Espero que todos estén muy bien y nos vemos el día de mañana a las 5 en el mismo enlace, ¿ya? Gracias, Pasen doctor. bien entonces cada uno de ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana, bendiciones. Venga, hasta luego. Hasta mañana. Recording stopped.